Bien, comencemos entonces, chicos, con el tema nuevo, que es trabajo y energía. Pero antes de comenzar a describir este tema, quiero que hagamos una observación importante que la voy a utilizar al comienzo de la presentación del tema. Supongamos que tiene una partícula que ejecuta una trayectoria así, curvilínea cualquiera. ¿Sí? Esa es la trayectoria. Digamos, entre un punto A y un punto B. Como se observa ahí. Entonces, en un cierto intervalo de tiempo delta de t, la partícula pasa del punto A al punto B a través de esa trayectoria, efectuando este desplazamiento indicado ahí justamente por ese vector en celeste que denota el vector de desplazamiento. Sin embargo, ahora supongamos que el intervalo de tiempo considerado comienza a aproximarse a cero. Es decir, considero un intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Entonces, si yo considero un intervalo de tiempo cada vez más pequeño, le doy menos tiempo a la partícula para que se desplace. Por lo tanto, si este era el desplazamiento, ¿sí?, que había experimentado en un intervalo de tiempo delta de t, yendo de A hasta B, si yo ahora evalúo el desplazamiento que experimentó esa misma partícula en un intervalo de tiempo más corto, voy a encontrar que esa partícula, en vez de llegar a B, ha llegado solamente hasta este punto B'. ¿Sí? Porque no le di tiempo, ya que acorté el intervalo de tiempo, de que llegue hasta B. Y por lo tanto el vector de desplazamiento será este así. Si el intervalo de tiempo en el cual evalúo el desplazamiento lo hago todavía más pequeño, entonces la partícula ni siquiera va a llegar a B' y solo va a llegar hasta el punto B segunda. De manera tal que va a experimentar este vector de desplazamiento así. Conforme este intervalo de tiempo se aproxime cada vez más y más a cero, voy a encontrar que la partícula experimenta desplazamientos que tienden a tomar una posición límite que tiende a ser tangencial a la trayectoria. En el caso extremo, en el que tome intervalos de tiempo ya muy próximos a cero, la partícula prácticamente no tiene ni tiempo para moverse respecto de su posición original A, ¿sí?, que era esta posición, y el vector de desplazamiento experimentado por la partícula, fíjense que es una cosa así. Entonces, fíjense que ese vector de desplazamiento ya tiende a ser tangencial a la trayectoria. Esos vectores de desplazamiento, chicos, que son tangenciales a la trayectoria y que son calculados en un intervalo de tiempo infinitesimal, es decir, muy pequeñito, infinitesimal es sinónimo de muy pequeñito, ¿sí?, se los denotan como diferencial de R. Ese diferencial de R se llama desplazamiento infinitesimal. Es el desplazamiento muy pequeñito experimentado por la partícula en un intervalo de tiempo infinitesimal, es decir, también muy pequeñito. ¿Qué propiedades tiene ese vector de desplazamiento de R? Tal y como vimos, es tangente a la trayectoria en cada punto. ¿Sí? Es tangente a la trayectoria para todo punto P. Y tiene una propiedad más. Para eso voy a hacer otro dibujito acá. Si la partícula experimenta un desplazamiento infinitesimal de un punto A a un punto B, fíjense que el vector de desplazamiento, que es este así en azul, tiene una longitud o norma que prácticamente coincide con la longitud del arco de circunferencia o el arco de curva en general, descrito ahí y denotado con diferencial de S. O sea, se verifica que la longitud del vector de R, ¿sí?, este es el vector de R, tiene un valor que tiende al valor de la trayectoria curva ejecutada por la partícula a la cual está asociada ese vector de desplazamiento infinitesimal. ¿Sí? O sea, lo que se observa es que el módulo del vector de desplazamiento infinitesimal coincide con la longitud de la trayectoria efectuada por la partícula durante ese desplazamiento infinitesimal. Porque fíjense, prácticamente el vector en celeste se superpone con el arco de curva en verde y por lo tanto sus longitudes son prácticamente iguales. En el límite son exactamente iguales, ¿sí?, en el límite cuando el delta de t es muy pequeñito. ¿Te ha entendido hasta acá, chico, esto? ¿Quieren que repita algo? No. Bueno, no es algo que voy a usar mucho, pero sí quería que quede claro. Ahora sí, veamos la parte de trabajo, que es lo que nos compete precisamente. El trabajo W, chicos, representa energía intercambiada entre dos sistemas en virtud de un vínculo mecánico.
Adelantándonos un poco, porque ustedes ya están para venir final y por lo tanto tienen los conceptos clave. Si yo sobre un cuerpo aplico una fuerza F y este cuerpo inicialmente estaba en reposo, o sea, tiene una velocidad inicial 0, yo sé que este cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a acelerar y por lo tanto al cabo de un tiempo va a tener una cierta velocidad final que es distinta de 0. En otras palabras, nuestro cuerpo ganó energía cinética. Pasó de una energía cinética inicial igual a 0 a una energía cinética final distinta de 0. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegó esa energía al cuerpo? O sea, ¿cómo se le transfirió esa energía al cuerpo que se manifiesta ahora como energía cinética? Bueno, en este caso se transfirió en forma de trabajo, que es la transferencia de energía o energía transferida en virtud de un vínculo mecánico o una interacción mecánica como es una fuerza. ¿Sí? Cuando ustedes empujan una caja, empujan un auto que se ha quedado, están efectuando trabajo sobre él, lo que significa que le están transfiriendo energía en virtud de un vínculo mecánico que es la fuerza que están aplicando, ¿sí? Para ponerlo en movimiento al auto, por ejemplo, cuando se le quede. ¿Sí? ¿Entendido Gaby, conceptualmente? Sí, de siempre no. entonces me estás queriendo decir que el trabajo siempre es efectuado por un agente externo Sobre otro al cuerpo sistema. en sí. Sí, siempre ejecutado por un sistema sobre otro. ¿Sí? Ah, bien, Pero en virtud bien, de la tercera ley de Newton, en general, el sistema le va a devolver el trabajo, pero con signo cambiado, al medio ambiente que está efectuando ese trabajo. ¿Sí? Siempre y bien. cuando los vectores de desplazamiento sean iguales, si no los trabajos van a ser diferentes en magnitud. Bueno, en definitiva, lo único que importa acá es que sepan entonces que el trabajo W es energía intercambiada entre dos sistemas en virtud de un vínculo mecánico. ¿Por qué le hablé lo del diferencial de R? Porque quiero que veamos cómo se define el trabajo en su forma más general. Si ustedes tienen un punto A, desde el cual parte una partícula, que se mueve a través de una trayectoria totalmente arbitraria, como es esta así, hasta alcanzar un punto B, entonces, ¿cómo se calcula el trabajo efectuado por la fuerza F que actúa sobre la partícula conforme se mueve desde A hasta B? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto es o cómo se computa el trabajo hecho por esta fuerza F conforme la partícula se mueve del punto A al punto B a través de esta trayectoria arbitraria? Bueno, como ya dijimos, la diferencial de R es el vector de desplazamiento infinitesimal. Es siempre tangencial a la trayectoria en cada punto de ello. De ella en realidad. Acá está dibujado, ¿sí? Lo remarcamos con el color celeste. Este es el vector de desplazamiento infinitesimal, tangencial a la trayectoria. Además, sobre la partícula, que es una masa m, actúa en cada instante una fuerza F. ¿Sí? Esa fuerza F, si acaso es la fuerza neta, debe apuntar hacia el lado cóncavo de la trayectoria. La definición de trabajo dice simplemente lo siguiente. El trabajo hecho por esa fuerza F desde el punto A al punto B a través de esa trayectoria es la integral de línea, esta la van a ver en cálculo 3, pero ya le voy a explicar en qué consiste, es la integral de línea de la fuerza F a lo largo de la trayectoria que conecta el punto A y el punto B. El trabajo, como siempre, se expresa en unidad de sistema internacional en joules. En joules. ¿Sí? Bien. Además, chicos, ¿sí? El joule, por si alguien se lo pregunta, es una unidad derivada del newton metro. ¿Sí? El producto de newton por metro es lo que se llama joule, que es la unidad de energía. Hay otras unidades de energía, una que particularmente me interesa que la tengan presente porque la suelen pedir en el final, que es el ergio. El ergio es la unidad de energía del sistema CGS. ¿Sí? Por ahora no voy a entrar mucho en detalle con eso, ya directamente cuando hagamos un problemita de pregunta final vamos a profundizar en el tema. Pero el ergio es la unidad de energía del sistema CGS. Se llama CGS porque todas las unidades son centímetros, gramos, segundo y sus derivados. Hay una relación de 10 a la menos 7 entre ergios y joules. Bueno, esto es entonces el trabajo realizado por la fuerza F a lo largo de la trayectoria que conecta el punto A y el punto B. ¿Qué significa esta integral de línea? Y por eso es que yo elegí explicarle qué era la diferencial de R. Esta integral de línea, chicos, significa o representa lo siguiente. Vamos a volver un poco acá para que no quede tan improlijo y lo vemos. Bien, representa lo siguiente. Esta integral agarra la trayectoria esta, ¿sí? Que conecta el punto A con el punto B y la subdivide. Vamos a cambiar los colores para que quede más clarito esto, ¿sí? La subdivide en muchos arcos no necesariamente de circunferencia, sino arcos de curva, ¿sí? Pequeñitos, como lo que se ven acá.
Cada arco de curva, como ese celeste que marqué aquí, es recorrido por la partícula durante un tiempo infinitesimal muy pequeñito. Y desde luego, ese arco de curva, por lo tanto, va a tener asociado un vector de desplazamiento dr que va a ser tangencial a dicho arco en cada punto. Este otro arco va a tener un vector diferencial dr así, este otro arco un vector diferencial dr así. ¿Sí? Entonces, cada uno de los arcos es ejecutado por la partícula y tiene asociado un vector de desplazamiento infinitesimal dr, como lo que están allí dibujados. Entonces, la integral de línea lo que hace es tomar esta trayectoria y subdividirla, digo bien, en muchos arcos pequeñitos, ¿sí? Cada uno de los cuales tiene asociado un vector de desplazamiento dr. A continuación, lo que hace esta integral de línea es evaluar el producto escalar f escalar dr para cada uno de estos vectores de desplazamiento. Por ejemplo, acá la fuerza F puede estar actuando así, entonces evalúa el producto escalar entre este vector dr, ¿sí?, y esa fuerza F. Después viene acá y evalúa de nuevo la fuerza F y el vector dr, ¿sí?, hace el producto escalar y así va haciendo con cada uno de los vectores fuerza y de los vectores de desplazamiento en cada uno de estos arcos infinitesimales en los que se subdivide la trayectoria. Entonces, cada uno de los productos escalares f escalar dr que hace la integral de línea es lo que se llama la diferencial de trabajo. La diferencial de trabajo, chicos, es el trabajo efectuado por la fuerza F durante cada desplazamiento infinitesimal dr que ocurre cuando la partícula se mueve a través de cada uno de estos arquitos, ¿sí?, que yo he dibujado acá chiquititos, en lo que subdivide la trayectoria, la integral curvilínea. Finalmente, como en toda integral, este símbolo de acá, que parece una S, no es solo que parece, sino que realmente es una S que denota suma. Entonces la integral lo que hace es, una vez que ha evaluado todos estos productos escalares, lo suma. ¿Sí? Lo suma, empieza a sumar todos estos diferenciales de trabajo, empieza a sumarlos a todo. Empieza a sumar todos los diferenciales de trabajo para así obtener el trabajo total hecho por la fuerza F desde el punto A al punto B a lo largo de esa trayectoria. Entonces eso es lo que hace la integral de línea de campo vectorial en este caso. Repito una vez más, muy sintéticamente. Lo que hace esa integral es subdividir la trayectoria en muchos arcos pequeñitos, ¿sí?, cada uno de los cuales tiene asociado un vector de desplazamiento dr, como el que está dibujado acá. Luego, efectúa el producto escalar de la fuerza en ese punto por el vector de desplazamiento a lo largo de ese arco. Cada uno de esos productos escalares es lo que se llama una diferencial de trabajo. Finalmente, suma todos los productos escalares para cada uno de los arcos en los que se subdivide. Y eso me da el trabajo total, que es igual a esta integral que está aquí, que es la integral curvilínea. ¿Sí? Es lo único que tienen que saber ustedes. Y en verdad a veces eso ni lo explican en la teoría, pero yo se lo quería explicar, porque muchas veces le encuentran esa ecuación en el CIER cuando lo están leyendo y me la preguntan. ¿Sí? Entonces ya lo explico una sola vez. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Un caso particular de interés, que es el que suelen usar mucho ustedes en los problemas de física, es el siguiente. Resulta que si la fuerza es constante, y solo si es constante, por eso están los signos de admiración acá, es decir, su módulo, dirección y sentido no cambian en el tiempo, entonces el trabajo hecho desde un punto A a un punto B se calcula directamente como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento. Por propiedad del producto escalar saben que esto es igual al módulo de la fuerza por el módulo del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Aquí está el detalle, no se preocupen. Phi es el ángulo formado entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, si ustedes vienen y tienen, por ejemplo, una partícula, ¿sí?, que ejecuta esta trayectoria curvilínea desde el punto A a este punto B, el vector de desplazamiento viene acá representado por este segmento dirigido que estoy marcando ahí. Si la fuerza F esta es constante en el tiempo, es decir, su módulo, dirección y sentido no cambian en el tiempo, entonces el ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento es único en cualquier instante y es igual a phi. Bueno, en ese caso y solo en ese caso, el trabajo hecho desde A hasta B por la fuerza F es igual al producto escalar de la fuerza por el vector desplazamiento, es decir, el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo phi. ¿Sí, chicos?
solo si la fuerza es constante, no lo apliquen en otro caso. Fíjense que aún cuando la trayectoria tiene una forma cualquiera, es decir, es arbitraria, esa ecuación vale. Esto lo que le está mostrando es que el trabajo hecho por una fuerza constante es independiente de la trayectoria, ¿sí? Si yo vengo, en vez de seguir esa trayectoria, sigo esta trayectoria así, pero que conecte los mismos dos puntos, entonces de vuelta el vector de desplazamiento es el mismo, y como la fuerza es la misma, su producto escalar es el mismo y el trabajo el mismo para ambas trayectorias. Esa es una propiedad de las fuerzas constantes en el tiempo. Son independientes de la trayectoria, su trabajo, ¿sí? El trabajo de las fuerzas constantes es independiente de la trayectoria. En cálculo se dice que esos campos vectoriales son conservativos. El trabajo neto, chicos, lo definimos rápidamente. Como ya saben, y el mismo nombre lo indica, el trabajo neto efectuado sobre una partícula es la suma algebraica, esto es con signo, de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula dada. O en forma totalmente equivalente, el trabajo neto es directamente el trabajo efectuado por la fuerza neta que actúa sobre la partícula. ¿Sí? Acá está, trabajo hecho por la fuerza neta es la integral, ¿sí? En forma general, de línea de la fuerza neta, o lo que es lo mismo, la integral de línea de la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Eso se debe a que la fuerza neta es justamente dicha suma vectorial de fuerza. Acá está el dibujito, ¿sí? Donde se ve la masa m sobre la cual están actuando todas las fuerzas, ¿sí? Que constituyen la fuerza neta cuando se suman vectorialmente. Desde luego, si la fuerza neta es constante, entonces vale también el hecho de que el trabajo neto es la fuerza neta multiplicada escalarmente por el vector de desplazamiento, o lo que es lo mismo, es el producto del módulo de la fuerza neta por el módulo del vector de desplazamiento por el coseno del ángulo que forma, ¿sí? Phi es el ángulo entre la fuerza neta y el vector de desplazamiento. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hoy quieren consultar antes que veamos algunos casos de interés para cálculo de trabajo? Bueno, veamos algunos ejemplos de interés, como les decía, que suelen o pueden aparecer en algunos finales. Ejemplos de interés. El primero que vamos a ver es el péndulo. Como ya saben, el péndulo está constituido, al menos el péndulo matemático o simple, está constituido por una masa puntual, ¿sí? Que cuelga o está suspendida de un hilo, que lo acabo de marcar ahí en negro, ahí lo borro, ¿sí? Que tendrá una cierta longitud L. De manera tal que las dimensiones de la masa son despreciables respecto de dicha longitud. Cuando se libera este péndulo, previamente de haber alejado la masa respecto de su posición de equilibrio, que está aquí, lo que se observa es que esta masa ejecuta justamente un movimiento pendular, es decir, se mueve hacia acá y emprende otro movimiento de regreso así, y ese movimiento es periódico, ¿sí? Y además permanece de manera perpetua en el tiempo bajo la suposición de que no haya ningún tipo de fuerza disipativa actuando sobre el mismo sistema. Ahora bien, ¿qué es lo que me importa acá? Porque lo anterior era de física 2 más que nada. Aquí tenemos la masa m, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, sobre ella actúa la tensión T, la cual siempre actúa en la dirección del hilo, ¿sí? Porque lo ejerce la cuerda o el hilo sobre la masa. Además, desde luego, también actúa el peso P, producto de la interacción con el planeta Tierra. Si ustedes recuerdan, chicos, nosotros habíamos dicho que el vector de desplazamiento infinitesimal es siempre como tangencial a la trayectoria. Por lo tanto, aquí es tangencial al arco de circunferencia en cada punto de él. ¿Sí? Mientras que la tensión T está dirigida en forma radial. Ustedes ya saben, ¿sí? Por propiedades geométricas, que entonces la tensión T y el vector de desplazamiento infinitesimal de R, ¿cómo van a ser? Perpendiculares en cada punto, porque uno es en la dirección radial, la tensión, y el otro actúa en la dirección tangencial a la circunferencia. Entonces son perpendiculares. Por lo tanto, con eso aclarado, nos preguntamos cuánto es el trabajo hecho por la tensión en este caso. Entonces calculemos el trabajo hecho por la tensión durante un desplazamiento pequeñito de R. Eso era lo que llamábamos el diferencial de trabajo. Entonces va a ser el producto escalar de la tensión por el desplazamiento infinitesimal. Pero ustedes ya saben que esos dos vectores son perpendiculares. Y de álgebra, saben que el producto escalar de dos vectores perpendiculares, ¿cuánto es? 0. Entonces eso quiere decir, chicos, que la diferencial de trabajo en cada punto es 0.
¿sí? De trabajo hecho por la tensión, desde luego. Por lo tanto, el trabajo total, que no es más que la suma de todos estos diferenciales de trabajo, los cuales son todos cero, será igual a cero. En efecto, chicos, la tensión en esta situación no realiza trabajo, o sea, el trabajo hecho por la tensión es cero. Pero ojo, no siempre es así. Hay casos en los que sí hace trabajo la tensión. Un ejemplo sería si vos tenés una masa M y la levantás con una cuerda que ejerce una tensión T. Entonces, en ese caso, la tensión hace un trabajo positivo, ¿sí? Al levantar la masa con la cuerda. ¿Está claro, chicos, esto? ¿O quieren que repita algo de lo del péndulo? Bueno. Está claro. Perfecto. Veamos otro ejemplo característico, que es la rampa de forma arbitraria que a veces aparece. Tenemos una rampa acá con una forma cualquiera, fíjense, la voy a marcar en celeste al contorno de la rampa, ¿sí? Una rampa curvilínea, como esa que usan por ejemplo para hacer skate. Y tenemos una masa que desliza a través de esa rampa. La fuerza normal, ustedes saben, de acuerdo a lo que vimos en las clases anteriores, actúa perpendicular, ¿sí? Siempre perpendicular a la superficie en cada punto. Y por otro lado, el vector de desplazamiento dr, como ya saben, es tangencial a la trayectoria en cada punto. En otras palabras, otra vez estamos en presencia de una situación en donde una fuerza, en este caso la normal, es perpendicular al vector de desplazamiento diferencial en cada punto. Desde luego, en este sistema también actúa la fuerza peso, producto de la interacción con la Tierra, ¿sí? Como se ve ahí. Bien, ese peso, recuerden que siempre actúa hacia el centro de la Tierra y por lo tanto en nuestros problemas siempre va a actuar en dirección vertical. Queremos saber entonces, chicos, cuánto es el trabajo hecho por la fuerza normal. Obviamente la situación es totalmente análoga a la que vimos recién. Calcularé el trabajo hecho por la fuerza normal durante un desplazamiento típico infinitesimal dr. Eso es el diferencial de trabajo hecho por la normal. Este producto escalar es igual a cero, porque según vimos, la normal y el vector de desplazamiento son perpendiculares en cada punto. Luego, como la diferencial de trabajo es cero en cada punto, cuando lo sume a todos esos diferenciales de trabajo, su suma va a dar cero, y esa suma es el trabajo hecho por la normal. Entonces, en este caso, de nuevo, la normal no hace trabajo. Sin embargo, cuidado, sí hay casos en los que la normal hace trabajo. Por ejemplo, cuando ustedes están subidos en un ascensor y este ascensor se está elevando, ¿sí? O sea, se desplaza hacia arriba, si yo hago el diagrama de cuerpo libre sobre ustedes, actúa el peso, producto de la interacción con la Tierra, y la normal, producto de la interacción con el piso del ascensor. En ese caso, el trabajo hecho por la normal, suponiendo que la misma sea constante, es n escalar delta dr, y como son ambos vectores paralelos con el mismo sentido, esto es n por delta dr, lo cual es mayor que cero. En este caso, la normal sí hace un trabajo y ese trabajo es positivo. ¿Está entendido, chicos? Sí, Gaby. Gaby, Bien. Gaby, Sí. ¿por qué era cero la normal? ¿Cómo? ¿Por qué era cero la normal? No, no es cero la normal. Es distinta de cero No, acá. no ahí, sino la... Acá, no, tampoco es cero la normal. El producto escalar de la normal con el desplazamiento es cero porque son vectores perpendiculares. Ah, ¿Estamos? sí, sí. Bien. Oye, Sí, pregunta Bruno. Pregunten. No se escucha, no sé si están hablando, si no apago el micrófono. perdón, Sí. se desactivó el micrófono. Sí. ¿Por qué toma el valor cero? ¿Me lo puede explicar? Porque si es algo de vectores, ¿verdad? Sí. El producto, ¿cómo son el producto escalar de dos vectores perpendiculares que le mencioné álgebra? Cero. Cero. ¿Por qué? ¿Cómo es la definición de productos de me vectores acuerdo. perpendiculares? Ya ni me acuerdo, chavo. Bueno, sí les he dicho que repasen las teorías justamente. No, Ha dicho Dos que- vectores son dijiste eso en tu perpendiculares. Dos vectores son perpendiculares. Un vector A es perpendicular a un vector B. Sí, solamente sí, el producto escalar de los vectores es igual a cero. Claro. Definición de vectores perpendiculares. Si yo le he dicho que Pero, estudien ¿por la qué? teoría, no porque tenía ganas de ponerlo que se hagan hacia algo, sino No, porque voy a realmente dicho que necesitamos. el video no. ¿Estamos? Sí, Gaby, decime evaluación. De entonces nada. mi pregunta era más de por qué la normal no hace trabajo. ¿Cómo? Perdón. Él dice la normal, en este caso no hace trabajo. Claro, la normal no hace trabajo, en este caso no. ¿Por qué? Pero en los otros sí puede hacer como en este del ascensor. ¿Estamos? Ujú. Bien. ¿No hay duda más de esto, chicos? No. Bueno, No. perfecto.
Yo sí tengo una. Sí, pregunte. O sea, digamos, ya sé que está mal dicho que en la vida real, bueno, Sí. eso. Pero, ¿cómo sería el trabajo ese de la normal que hace? ¿Cómo lo sentiríamos ponerle en el ascensor? En el ascensor, vos no lo vas a Claro. experimentar, pero sí lo va a experimentar, lo va a medir un observador plantado afuera del ascensor, porque se va a traducir en un incremento de tu energía cinética. ¿Sí? En otras Ajá. palabras, se va a traducir en un incremento de tu rapidez, lo que se traduce en que vos te estás elevando hacia arriba. ¿Sí? Partiste del reposo y te vas Ah, elevando. sí, sí. ¿Estamos? Claro, claro. Sí, ¿Sí? sí, gracias. No, por favor. Bien, igual ya lo vamos a ver con detalle ahora, sí, en un rato, porque vamos a enunciar el teorema de trabajo de energía cinética, lo demostramos y ya terminamos. ¿Sí? Ahí está el teorema de trabajo de energía cinética. Ya estamos en una carilla de terminar. Bueno, lo último que quería explicarles, chicos, era lo de trabajo de fuerzas variables. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo pueden calcular? A partir de una gráfica de fuerza versus X, que es la coordenada o posición de la partícula, no del tiempo. Recuerden que la gráfica de fuerza versus tiempo, el área que me da, la impulsión de la fuerza. Pero en una gráfica fuerza versus coordenada X, el área lo que me da es el trabajo. ¿Sí? Bien, supongamos que ustedes tienen una fuerza, ¿sí?, que actúa sobre una masa M. Y esa fuerza, en términos generales, tiene una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Aquí están con sus respectivos versores Y y su respectivo versor J. ¿Estamos? Además, vamos a suponer que esa partícula, chicos, se desplaza en una trayectoria rectilínea a lo largo del eje X. Desde una posición inicial X1 hasta una posición final X2. Entonces, yo quiero saber cuánto es el trabajo hecho por esta fuerza, que va a ser en general variable, con la posición X. ¿Sí? Esta fuerza va a ser una función de la coordenada X en la cual se encuentra la partícula. O sea, va a ser una fuerza variable con la posición y por lo tanto con el tiempo. ¿Sí? Pero cuando yo hago la gráfica, la dibujo como a la variable independiente como la coordenada X de la masa. Entonces, en efecto, tenemos una masa M sobre la cual actúa una fuerza F. Esa fuerza F varía, ¿sí?, con la coordenada X de la masa, o sea, es una función de la coordenada X. Y esa masa se mueve desde esta coordenada X1 a esta coordenada X2, en una trayectoria rectilínea que está totalmente contenida en el eje X. ¿Sí? El desplazamiento total experimentado por la partícula es en este sentido. Bien, yo quiero saber cómo es el trabajo o cómo se calcula ese trabajo. Se calcula en forma práctica de la siguiente manera. Ustedes van a venir a la gráfica que es fuerza versus la coordenada X, ¿sí?, de la partícula. O sea, esta gráfica me está mostrando cómo varía la fuerza aplicada sobre la partícula como una función de la coordenada X en la cual se encuentra la partícula. ¿Sí? Supongamos que esa función tiene una forma arbitraria cualquiera, como esta que estoy remarcando acá. Entonces, el área encerrada va a ser justamente el área encerrada entre la gráfica de la función f como una función de la coordenada x, el eje horizontal, que es la coordenada x, y las rectas verticales de ecuación x1 y x2. Ese es el área encerrada. Fíjense, además, que si bien la fuerza esta tiene componente en x y componente en y, en este caso solo me interesa la componente en x, y ya vamos a ver por qué enseguida. Una vez que tienen esa gráfica, chicos, el trabajo hecho cuando vamos desde la coordenada x1 a la coordenada x2 es directamente el área encerrada por esa curva. ¿Sí? Cuando vamos desde x1 a x2, o sea, cuando nos desplazamos en este sentido. Si por el contrario nos desplazamos desde x2 a x1, entonces el trabajo es el negativo del área encerrada. Es decir, cuando nos desplazamos en este sentido, el trabajo hecho por esa fuerza variable es el negativo del área. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Y siempre que la trayectoria esté totalmente contenida a lo largo del eje X. ¿Estamos? Ya vamos a ver rápidamente por qué se debe eso. ¿Qué pasa si la componente en X de nuestra fuerza es negativa? Es decir, está por debajo del eje horizontal, que es el eje de las X. Bueno, de vuelta tenemos la misma situación desde el punto de vista físico. Tenemos una partícula que se mueve en una trayectoria rectilínea contenida a lo largo del eje X. ¿Sí? Va desde un punto con coordenada inicial x1 a un punto con coordenada final x2.
Y en este caso, como la fuerza tiene componente en X negativa, entonces esa componente, cuando yo la descomponga, tiene que estar apuntando hacia el lado negativo de las X, como se ve ahí. De allí que esta gráfica de la fuerza F esté inclinada hacia la izquierda. ¿Estamos? Eso es vectores. Bueno, en esta situación, chicos, el trabajo hecho por esta fuerza F, variable según la posición X, cuando vamos desde el punto X1 al punto X2, es decir, que nos movemos o nos desplazamos en este sentido, es el negativo de el área. ¿Sí? Es el negativo del área. En cambio, cuando nos desplazamos desde X2 a X1, el trabajo hecho de X2 a X1 es directamente el área encerrada. ¿Sí? El área encerrada sigue siendo el área delimitada por el eje horizontal X, las rectas verticales de ecuación X1 y X2 y obviamente la gráfica de la componente en X de la fuerza como una función de la coordenada X. ¿Sí? Así es como se calcula el trabajo, ¿sí?, en términos del área encerrada por la gráfica fuerza versus posición. ¿Sí? ¿De dónde sale o cómo se demuestra eso? Miren, lo voy a hacer para esta de acá arriba, por ejemplo. Ustedes fíjense, recuerden, que el trabajo hecho por la fuerza variable, cuando vamos de la coordenada X1 a la coordenada X2, por ejemplo, ¿sí?, por la fuerza F, es por definición la integral cuando vamos desde el punto A al punto B, ¿sí?, lo llamemos el punto A este punto de coordenada X1 y el punto B a este punto de coordenada X2, de la fuerza que tiene componente en X más componente en Y, escalar de R. ¿Sí? Por la propiedad de integrales, ustedes saben que esta integral la puedo descomponer como la suma de dos integrales. Una es la integral desde A hasta B de fx, escalar de R, que es la componente en X de la fuerza, más la integral entre A y B de la componente en Y de la fuerza, escalar de R. Desde luego, nosotros si venimos y hacemos acá el dibujito, vamos a ver lo siguiente. Voy a borrar esto para que quede mucho más claro lo que voy a explicar. Fíjense. ¿Sí? Vamos a limpiar acá. Presten atención a lo siguiente. La fuerza F entonces se puede descomponer justamente en dos componentes. ¿Sí? Una va a ser la componente F sub i que estoy dibujando acá, que actúa a lo largo de la dirección del eje Y, y otra es la componente F sub x que está aquí. Como la partícula se está desplazando, chicos, a lo largo, voy a borrar esto que estaba acá abajo, se está desplazando a lo largo del eje X y desde el punto A, que es de coordenada X1, que está aquí, hasta el punto B, que es de coordenada X2, entonces cada vector de desplazamiento infinitesimal va a tener este sentido así, tangencial a la trayectoria, ¿sí?, y en la dirección en la cual me desplazo. Este es el diferencial de R. Entonces acá se ve clarito que la componente en Y de la fuerza con el vector diferencial de R son perpendiculares en cada punto. Como son vectores perpendiculares, cuando yo venga a mi ecuación acá, este producto escalar que está aquí adentro de la integral se hace cero y por lo tanto esta integral se anula. Entonces me queda que el trabajo se reduce simplemente a calcular el trabajo debido a la componente en X. De allí que acá solo me interese la componente en X en la gráfica. Más aún, ¿por qué es el área encerrada ese trabajo? Porque esta integral de línea se puede reducir a una integral definida del cálculo 1. Fíjense, ustedes saben, por definición de producto escalar, si no se lo acuerdan se lo enseño, cuando ustedes multiplican, ¿sí?, un vector de la forma fx0 lo multiplican escalarmente por el vector de desplazamiento, que es de la forma diferencial de x, 0. ¿Por qué diferencial de x, 0, chicos? Porque el vector de desplazamiento acá de R, fíjense que actúa a lo largo del eje X, por lo tanto de la forma dx versor y, o lo que es lo mismo en notación de álgebra, dx, 0. ¿Sí? Porque solo tiene componente en X. ¿Todo lo ven a eso? Antes de que siga. Yo sí. Bien. Entonces al efectuar el producto escalar, si recuerdan, se hace componente a componente y se suman. Entonces esto será fx por dx más 0 por 0, que es igual a 0, y entonces este producto escalar queda directamente fx por dx.
Bueno, este producto escalar que está acá es el producto escalar de fx escalar dr. ¿Sí? Y es igual a fx por dx. Entonces yo vengo acá y digo, este producto escalar que está acá es lo mismo que hacer la integral entre a y b de fx por dx. Y como ahora la variable de integración es x, entonces cambio los límites de integración para justamente los valores de x entre los cuales varía, que son la coordenada x1 y la coordenada x2. Entonces mi integral definida, mi integral curvilínea se redujo a una integral definida de cálculo 2. Y esa integral ya saben que es igual al área encerrada por la curva, el eje horizontal y las rectas verticales de ecuación x1 y x2. Por eso es que el trabajo es directamente el área encerrada. ¿Sí? Esa es la justificación o demostración. ¿Tienen alguna duda, chicos? Yo. ¿Ah? ¿No? Sí, ahí en esa gráfica donde está abajo del área. Ajá, ¿está? Ah, aquí. ¿Y por qué, una pregunta, por qué la fuerza está como una flecha hacia arriba? ¿Por qué le saco las flechas esta hacia arriba? ¿O cuál? No, está en la negra. Ah, ¿por qué está inclinada? Sí, Porque tenía ganas. Tenía ganas de hacer una fuerza más variable. Simplemente por eso. ¿Sí? Más arbitraria, en verdad, no variable. Si vos la querías dibujar y decía, te daban un problema que la fuerza actuaba así, y bueno, joya. Entonces esa fuerza tenía componente en X nomás, y no había que ni preocuparse por ver qué pasa con la componente en Y. Pero yo la quise hacer hacia arriba para hacer un caso más general. Desde luego, si esta fuerza F está actuando hacia arriba y el movimiento es rectilíneo y horizontal, tiene que haber alguna fuerza adicional más, que acá no está dibujada, que cancele la componente en Y, de manera tal que esta partícula no acelere en la dirección Y, y por lo tanto pueda mantener un movimiento rectilíneo a lo largo del eje X. ¿Sí? Pensé que tenía que ver con la gráfica. ¿Con cuál gráfica? ¿Con esta de acá arriba? Ah. No tiene nada que ver. No, Ok. no tiene nada que ver. ¿Estamos? ¿Entendido eso entonces, Rocío? Sí. Bien. Desde luego un caso más general, chicos, podría ser este, en el cual la componente en X, por ejemplo, la fuerza toma valores tanto positivos como negativos. En este caso, tal y como vimos anteriormente, podemos descomponer en dos áreas, ¿sí? Una es esa que rayé ahí en celeste, otra esta que estoy remarcando acá en negro. En ese caso, el trabajo hecho cuando vamos de la coordenada x1 a la x2 es el área 1 menos el área 2. Y cuando vamos de x2 a x1 es el área 2 menos el área 1. ¿Sí? Siempre que la trayectoria sea a lo largo del eje X, ¿sí? Y la trayectoria sea rectilínea. Bueno, con eso estamos, chicos, entonces, respecto a la parte de trabajo, y solo tenemos que ver lo último, con esto ya quedan desocupados, que es el teorema trabajo-energía cinética. Este teorema dice que si vos tenés un observador inercial de referencia, respecto del cual estás estudiando el movimiento de una partícula, que sea inercial el observador, significa que verifica las leyes de Newton, y tenemos esta partícula que ejecuta esta trayectoria que le estoy remarcando acá, ¿sí? En celeste, y sobre esa partícula actúa una fuerza neta, que como ya saben es la suma vectorial de toda la fuerza. Repito además, esta fuerza neta debe apuntar siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria. ¿Sí? Siempre la fuerza neta apunta al lado cóncavo de la trayectoria. Bueno, el teorema trabajo-energía cinética nos dice simplemente esto. Para toda trayectoria, y cualquiera sea la forma funcional de la fuerza neta, o sea, no me importa si la fuerza neta es constante en el tiempo, variable en el tiempo, cambia en módulo, cambia en dirección, cambia en sentido, o todas ellas juntas, no me interesa, ¿sí? Y no me importa tampoco cómo sea la trayectoria, si es rectilínea, curvilínea, si es un garabato, si es forma regular, no me interesa. Y siempre que las rapideces estén medidas respecto de un observador denominado inercial, entonces se cumple que el trabajo neto siempre es igual al cambio de energía cinética. ¿Sí? Es decir, es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Dónde? La energía cinética, chicos, es, por definición, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Se expresa en joules, en sistema internacional, como toda energía, y la rapidez, chicos, que es el módulo de un vector, ¿sí? Si la rapidez, si el vector velocidad tiene componente en x, y, z, como a veces ocurre, entonces esa rapidez b se calcula como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado, más la componente en y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado.
¿sí? Definición de norma o módulo de un vector. Mucho cuidado con eso, porque ustedes tienen la costumbre de que cuando tienen una velocidad que tiene tanto componente en X como en Y, vienen y calculan la rapidez V así nomás, sí, es la componente en X, y se olvidan de la de Y. No, eso está pésimo, ¿no? Cuando tiene varias componentes, se utiliza esta ecuación de norma de un vector que ya conocen del álgebra. Ese es el teorema energía cinética. Vale siempre, la única restricción es que el observador sea inercial, ¿sí? Trabajo neto igual al cambio de energía cinética, es decir, 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Este teorema, trabajo neto, le está diciendo que siempre que dos partículas efectúen un movimiento de manera tal que la rapidez inicial y final sea la misma, entonces el trabajo neto va a ser el mismo para ambas trayectorias, aun cuando las trayectorias no sean iguales, ¿sí? La única condición es que las rapideces final e inicial sean las mismas para que el trabajo neto sea el mismo, sin importar qué es lo que ocurra en la trayectoria intermedia. Lo último que les explico hoy, muy cortito, es la demostración del teorema trabajo energía cinética. Antes nunca le enseñaba la demostración, pero la tomaron a principios de este año por primera vez, así que eso cambió los planes. Como les decía, nunca habían estado tomando demostraciones hasta estos últimos meses que empezaron a modificar los finales para que no hagan las preguntas de memoria esas que tienen todos. Bueno, el teorema trabajo-energía cinética se demuestra de la siguiente forma. Aquí está el enunciado, ¿sí? Esta es la tesis que queremos probar. El trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. Esto vale para toda trayectoria independientemente de la forma funcional de la fuerza neta. Y solamente es aplicable para observadores inerciales. Eso también es pregunta de final. En un final le preguntan si el teorema trabajo neto vale para observador no inercial. No, solamente vale para observadores inerciales, ¿sí? La demostración 1, que es la que le dan en la teoría a usted y que es la más sencilla, es una demostración aplicada a un caso particular que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Supongan que tiene una masa que efectúa una trayectoria rectilínea que coincide con el eje X, como se observa acá. Desde luego, este eje X es el sistema de coordenadas anclado a algún sistema de referencia con origen O, como se observa aquí. En algún instante tiene una cierta velocidad inicial, en otro instante posterior tiene una cierta velocidad final. En ese intervalo de tiempo, además, la partícula experimenta un desplazamiento delta de X, como se ve acá. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ustedes saben que la aceleración es constante. Por lo tanto, la fuerza neta, que es el producto de la masa por la aceleración, es también constante. Eso quiere decir que el trabajo neto, al ser la fuerza neta constante, se calcula como el producto escalar de la fuerza neta por el desplazamiento delta de X que estaba acá. Por definición de producto escalar que vimos recién, se efectúa componente a componente. Esta fuerza neta, ¿sí?, está actuando, fíjense, en la dirección del eje X, por lo tanto, solo tiene componente en X. Y por lo tanto, este producto escalar es directamente la fuerza neta en X por el desplazamiento delta de X. Como la fuerza neta en X es la masa por la aceleración en X, la reescribo de esa forma y la ecuación queda m por ax por delta de X. De cinemática, para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vimos en las clases anteriores que hay una ecuación que me dice la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración en X por el desplazamiento. Entonces, de acá puedo despejar el ax por delta de X y queda ax por delta de X es b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado, como se observa acá. Entonces, en esta expresión saco la masa m y este ax por delta de X lo reemplazo por b final al cuadrado sobre 2 menos b inicial al cuadrado sobre 2 y queda esta expresión así. Al hacer propiedad distributiva para la masa, vamos a encontrar que este teorema queda 1/2 de la masa por b final al cuadrado menos 1/2 de la masa por b inicial al cuadrado. Esta es la energía cinética final y esta es la energía cinética inicial. Entonces probamos la igualdad de que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, lo que queda demostrado, ¿sí? ¿Estamos, chicos? ¿Entienden la demostración? Fíjense que esta demostración está restringida, ¿sí?, para un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Desde luego, en este movimiento la fuerza neta tiene que ser paralela a la trayectoria, o sea, la trayectoria rectilínea en cada punto, porque de lo contrario no sería un movimiento rectilíneo. Una demostración más general, sí. ¿Qué dice al último? El de
Sí. LQQD, eso quiere decir lo que queda demostrado. ¿Nunca han visto los apuntes de álgebra que le escriben eso? No. Ahí en álgebra 2 está No, lleno la de eso. verdad que primera vez que veo algo así, Sí, Gaby, bueno, en álgebra 2 está lleno de los apuntes del LQQD ese. No. dudoso. No es dudoso. Apostemos algo, yo te mando mi apunte de álgebra 2 y veo. Yo te digo porque Pero cursan ¿de qué ahora. años son esos apuntes? Y son del 2014, 2015. Tampoco son tan viejos. Fíjense, Tenemos chicos, vamos a Yo hacer la estaba en demostración secundaria. general. ¿Sí? La demostración general es una demostración que la encuentran en libros por ahí un poco más completos, como son el Alonso y Finn. Yo la quiero dar porque supuestamente, y según uno de los chicos, dicen que en el final a él le pidieron no la demostración del teorema de trabajo de energía cinética que daban en la cátedra, que era la de MRV, que vimos recién, sino que le dijeron que lo demuestren para una trayectoria cualquiera. Entonces, por las dudas, le enseñamos la demostración general. Tenemos aquí una partícula con una masa m, ¿sí?, que se desplaza por una trayectoria entonces c, que tiene una forma arbitraria cualquiera. Como ya dijimos, la fuerza neta, ¿sí?, apunta siempre hacia el lado cóncavo de la trayectoria en cada instante. Esta fuerza neta, también aprendimos en clases anteriores, se puede descomponer en una fuerza tangencial, ¿sí?, y en una fuerza o componente centrípeta. La fuerza tangencial no era más que la proyección de la fuerza neta en la dirección de la aceleración tangencial, y la fuerza centrípeta no era más que la proyección de la fuerza neta en la dirección de la aceleración centrípeta. ¿Sí? Ahí están remarcadas. Bien. A su vez, el vector de desplazamiento infinitesimal de r es, como siempre, tangencial a la trayectoria en cada punto. ¿Sí? Bien. Ese vector de r forma un ángulo θ, como está aquí indicado, con la fuerza neta, ¿sí?, en cada instante, y de manera tal que ese ángulo θ en general va a ir modificándose con el tiempo. El trabajo neto, entonces, es, por definición, la integral de línea entre el punto A y el punto B de la fuerza neta, ¿sí?, a lo largo de esa trayectoria. O sea, es la integral del producto escalar de la fuerza neta por el desplazamiento infinitesimal. Por propiedad de producto escalar, el producto de la fuerza neta escalar de r es módulo de la fuerza neta por el módulo de dr por el coseno del ángulo que forman esos vectores, que, como vimos en el dibujito recién, es el ángulo θ que está aquí expresado. ¿Sí? La fuerza neta por el coseno de θ me dan la fuerza tangencial. Fíjense, es simple trigonometría. Esta es la fuerza neta, ¿sí?, vendría a ser la hipotenusa, y la fuerza tangencial vendría a ser el cateto adyacente de este triángulo rectángulo que estoy aquí rayando, y este sería el cateto opuesto. Entonces, este cateto adyacente, ¿sí?, es justamente la fuerza neta en módulo multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Y eso es, por tanto, la fuerza tangencial. ¿Todos entienden eso, chicos? Bien. Entonces, la fuerza neta por el coseno de θ es la fuerza tangencial. Y la fuerza tangencial, si ustedes recuerdan, era igual a la masa por la aceleración tangencial. Y hoy mismo vimos que la aceleración tangencial es la derivada de la rapidez v respecto del tiempo. Entonces, a la fuerza tangencial le escribo como la masa por la aceleración tangencial, pero expresada como la derivada de la rapidez v respecto al tiempo. Esto por dr. Entonces, ¿qué es lo importante acá, chicos? Fíjense. Este dr sobre dt, ¿qué es? Es la rapidez v. ¿Sí? Es la rapidez v. Entonces me quedará la masa por esta rapidez v que aparece ahí y por la diferencial de v. Acá está la rapidez v y acá está la diferencial v. ¿Todos entienden hasta ahí? Como la rapidez es la variable de integración, entonces integro entre la rapidez inicial y la rapidez final. Al resolver esta integral, recuerden que estoy integrando respecto de la rapidez v, la masa sale de la integral y me queda m por la rapidez al cuadrado sobre 2.
evaluado entre la rapidez final y la rapidez inicial. ¿Sí? Es regla de Barrow. ¿Sí? Cuando aplican la regla de Barrow, le quedará un medio de la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Esta es la energía cinética final y esta es la inicial. Entonces quedó probado, chicos, que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, aun cuando la trayectoria es curvilínea y sin importar cómo sea la forma funcional de la fuerza neta. ¿Está entendido esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bueno, chicos, están desocupados entonces. Terminamos la clase de hoy.